Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Real Estate y mi libertad financiera. El día de hoy vamos a estar hablando de los préstamos non-QM. Hola Juli, ¿cómo estás? Otro día más por acá. Bueno, hoy vamos a hacer tal vez un episodio un poco distinto. No nos vamos a enfocar tal vez tanto en la vida de Juliana como lo veníamos haciendo. Y vamos a hablar tal vez de unos temas que le sirvan más a tus colaboradores de real estate, como lo habíamos dicho en el episodio anterior. Vamos a hablar de los préstamos non-QM. Y yo creo que la pregunta principal es, ¿qué son? ¿Qué nos puedes explicar sobre ellos? Bueno, los préstamos non-QM, como sus cifras lo dicen, son préstamos non-qualified mortgages, ¿sí? Son préstamos para hipotecas no calificables, por así decirlo. O sea, la traducción, la verdad, no traduce de la mejor forma, pero básicamente son préstamos alternativos, yo les llamo préstamos alternativos que se salen de lo tradicional o de lo convencional. La mayoría de real estate o agentes de real estate o realtors conocen los préstamos convencionales y préstamos FHA, pero no conocen los préstamos no tradicionales, como son los préstamos alternativos. Entonces, estos préstamos alternativos les permiten a los compradores o a las personas que ya son propietarias refinanciar o comprar vivienda con programas que son más flexibles a la hora de pedirte la documentación para calificar. Bueno, a mí hay algo que me sonó mucho y es que, según lo que yo entiendo, normalmente estamos acostumbrados que los préstamos se los entregan a aquellos que tienen su trabajo estable, que tienen sus inversiones, que tienen una buena calificación a nivel de finanzas, pero por lo que yo entiendo, este es un préstamo al que uno puede acceder más fácil sin tener tal vez todos estos requisitos aprobados. Correcto. No sé tal vez si estoy en lo correcto o hasta qué punto es flexible, porque tampoco es como, ay, sí, se lo vamos a dar a todo el mundo. Claro, por supuesto. Bueno, pues depende del programa porque hay programas para todo tipo de caso, ¿cierto? Entonces, depende del programa, pues hay unas regulaciones más flexibles, como te digo, por ejemplo, un punto clavísimo o clave de los programas alternativos non-QM es que te dan más flexibilidad a la hora de demostrar tus ingresos. Entonces, con un programa convencional o FHA, tú no podrías dejar de mostrar impuestos, por ejemplo, taxes, tax returns, declaración de renta, declaración de impuestos, como le llames. No podrías dejar de hacer eso. Mientras que con uno de estos programas puedes mostrar documentación alternativa para mostrar tus ingresos. Entonces, por ejemplo, tenemos a las personas que son independientes, freelancers, personas que trabajan en el área de servicio, por ejemplo, los meseros, las personas que trabajan limpiando casa, de niñeras, o sea, que les pagan a través de CEL, a través de transferencias bancarias, etcétera. Esas personas no tienen cómo declarar todos sus ingresos porque no declaran todos los ingresos en sus impuestos, pues debido a que pues están tratando de declarar gastos o tienen que declarar más gastos y el ingreso neto es mucho más bajito. Entonces, para esas personas tenemos estos programas alternativos donde nos permiten entrar con documentación alterna, como por ejemplo extractos bancarios. Entonces, en vez del banco mirar tus tax returns, van a mirar 12 meses de tus bancos, de tus extractos bancarios, perdón, y van a ver qué depósitos han entrado en la cuenta. Entonces, se hace un promedio de esos ingresos y eso es lo que el banco tiene en cuenta. Este es tan solo uno de los programas, de los muchos programas y variedad de programas de financiamiento que existen en esa línea de los non-QM. Bueno, me parece excelente porque siento que estamos abarcando tal vez un público que no digamos que se siente apartado, pero sí es un público al que tal vez no se enfoca mucho la información cuando se habla del tema de hipotecas, porque siempre escuchamos las hipotecas con el tema de impuestos, con el tema de estabilidad y tal vez con estos nuevos programas de los que hablas, o bueno, nuevos no porque ya existen, pero que estamos ahora tratando acá, pues podemos llegar a un público mucho más amplio, pero porque tal vez no se escucha tanto de ese tema. ¿Crees que, no sé, que también podemos servir como una plataforma informativa para tus colaboradores de real estate?
o cómo podemos ahondar un poquito más ahí. Mira, yo creo que ha sido un tabú por muchos años. Yo llevo más de 15 años en la industria de hipotecas y llevo la misma cantidad de años que llevo trabajando haciendo préstamos non-QM. Pero la gente, por alguna razón, piensa que si no te solicitan todos los documentos no es tan bueno como para que den de eso. O sea, como que el dicho que dice que eso es tan bueno no dan tanto, así. Entonces la gente dice, uy, no, espérese, ¿cómo así que no me piden taxes? Eso sí será legítimo, será legal, será, pero me encanta que me hagas esa pregunta porque resulta que, bueno, nosotros los asesores hipotecarios, pues no sé si la gente que nos está viendo sabe, tenemos que renovar nuestra licencia cada año y nos ponen a hacer unas clases. Entonces yo, como estoy licenciada en 3 diferentes estados, tuve que tomar como 12 horas de continuing education, de educación continua, para poder renovar mi licencia. Y resulta que este año que la renové, el año pasado, en el 2024, hice 2 horas de clases de préstamos non-QM. O sea que esto qué quiere decir? Que ya los préstamos non-QM están cogiendo muchísima más potencia porque la gente está viendo que es una opción muy buena para adquirir tu vivienda, para incrementar tu patrimonio, para acceder a nuevas opciones sin necesidad de tanto papeleo que de pronto a veces hay gente que no lo tiene, ¿sí? O sea que ese es el momento perfecto para decirle a todos aquellos que son independientes, emprendedores, que pueden también pensar y visualizarse en su casa a través de un préstamo hipotecario. O sea, que no está tan lejos como pensar. Claro, total. De pronto el único enganche o la única cosa que debemos tener como punto clave es que este tipo de programa no te permite entrar con una cuota inicial tan baja, ¿sí? Pero generalmente las personas que son independientes, que tienen su propio negocio, que son freelancers, son personas que tienen de por sí también poder adquisitivo, tienen buenos ahorros, tienen buen manejo de sus finanzas. Entonces, para este tipo de cliente tenemos esos tipos de préstamos. ¿Cómo es el proceso, Juli? ¿Cómo se acerca la gente a ti? Porque asumo yo, en mi desconocimiento, que no todo el mundo llega diciéndote, hola, quiero un préstamo non-QM, pero ¿cómo es el proceso? Tú, viendo tal vez las condiciones, lo ofreces y cuando ya deciden ingresar en él, ¿cómo es? Porque hablábamos de los tradicionales, que es presentar los papeles, esperar la aprobación. ¿Cómo es este? ¿Es muy distinto el proceso o va por el mismo camino? Bueno, ahí la importancia de que seas guiado por un profesional, ¿sí? Y de que estés de la mano de un profesional en hipotecas, porque no es lo mismo ir a un banco depositorio como lo son los bancos que ya conocemos, donde tú tienes tu dinero depositado, porque ellos se enfocan es en las cuentas bancarias de ahorros, de depósito, de checking account y eso, ¿cierto? Nosotros que somos asesores hipotecarios, pues conocemos todo este tipo de programas. Entonces, generalmente cuando me llega un cliente, ya sea referido por otro cliente o enviado por un colaborador, un realtor, yo le hago una entrevista preliminar. Entonces, como hablábamos en uno de los podcasts anteriores, les hago un diagnóstico, como el diagnóstico médico, pero el diagnóstico financiero, ¿sí? Les pregunto cómo están sus ingresos, cómo generan sus ingresos, cuánto tienen de fondos, cómo está su crédito, qué cuentas tienen, qué deudas tienen, etcétera, etcétera. Una vez hacemos esa entrevista preliminar, pues de ahí ya tenemos como una fórmula para saber qué medicamento tenemos que formular, ¿sí? Entonces, sabemos que si de pronto la persona es independiente, muy probablemente sus impuestos no van a declarar el ingreso que ellos verdaderamente generan, porque los gastos van a quitar de esa ganancia que queda neta, por así decirlo, ¿sí? Entonces, por ahí ya yo les empiezo a hablar acerca de estos programas para que ellos tengan claridad en cuanto a qué préstamos hay disponibles para el caso específico de ese cliente. Bueno, y ya cuando es el tema de la aprobación y eso, ¿sientes que los bancos tal vez también tienen cierto tabú?
¿O sientes que ellos pueden ser igual de flexibles que un préstamo tradicional? Porque eso también le da una seguridad al cliente. Total, los bancos a la hora de hacer un préstamo non-QM, pues los guidelines, las regulaciones, los requisitos son completamente diferentes y son mucho más flexibles. Entonces, cada banco tiene sus overlays, por así decirlo. Los overlays son como no sé cómo se dice eso en español, pero básicamente son como las reglas específicas de cada banco, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, cada banco tiene sus overlays y dependiendo, digamos, por ejemplo, esta semana les voy a hablar de un caso específico. Tengo un cliente que ya lo tenía sometido con un lender, con un banco que me estaba dando un préstamo para un inversionista que tenía un crédito por encima de 680, vamos a hablar, ¿ok? Y después el cliente hizo un cambio en su crédito, en fin, para hacerle la historia corta, su puntaje le bajó por debajo de 660 y ya con ese banco se me descalificó el préstamo. Pero como Juliana es recursiva, empecé a llamar a todos mis agentes de ejecutivos de cuenta de otros bancos a mirar a ver qué le podía conseguir. Conseguí un banco que no exige un 680, que exige un 640. Entonces, ahí pues compensamos y tenemos una balanza. Y lo bueno es que pues los términos son muy similares. El cliente quedó contento, o sea, ya estamos en el proceso final de aclarar el préstamo. Entonces, la verdad es que tenemos muchas opciones para las personas que de pronto han sido negadas por el banco tradicional eh, y para darte como varios ejemplos, personas que son independientes, personas que son freelancers, personas que son extranjeros, que viven en otro país y desean comprar vivienda en Estados Unidos, personas que no tienen un estatus legal definido, por ejemplo, tienen un ITIN, un número de identificación fiscal, personas que no tienen un proceso, un estatus legal como residente o como ciudadano, pero están en el proceso y tienen su permiso de trabajo, inversionistas, tengo un programa de inversionistas ahorita supremamente bueno que está muy apetecido, por así decirlo, donde los inversionistas no tienen que poner mucho down. Creo que tengo programas empezando desde el 15% en adelante y no les toman en cuenta el ingreso del cliente, sino el ingreso de renta de la casa. Entonces, estos son algunos tipos de préstamos. Obviamente tendríamos que entrar en materia a hablar de cada uno específicamente para que tengan un poquito más de conocimiento, pero como para hacer wrap up, quiero pues como hacer énfasis en la importancia de que nuestros colaboradores, real estate, agentes de real estate, conozcan estos programas, porque siento, Cami, que ya el tipo de préstamo convencional, tradicional, FHA, está muy saturado, o sea, tiene muchos agentes que están detrás de ese tipo de cliente. Entonces, los clientes que pueden calificar para este tipo de préstamo no están siendo atendidos y están siendo como olvidados, por así decirlo, ¿cierto? Porque no hay suficientes agentes de bienes raíces que tengan el conocimiento de estos préstamos. Entonces, si tú no sabes cuáles son estos tipos de préstamos, te recomiendo full que nos escribas aquí al WhatsApp que aparece en pantalla para que nos mandes la solicitud de entrar a nuestro grupo de WhatsApp, donde enviamos el enlace de los en vivos que hacemos y también de los masterclasses para realtors, donde vamos a explicar estos programas con detalle, vamos a darte toda la información que necesitas saber para que puedas empezar a hacer marketing de esos programas a tus clientes, a tus conocidos y así puedas incrementar tu producción. Bueno, ya para finalizar, Juli, no solamente invitándolos a que te hable para unirlos al grupo de WhatsApp, también es invitarlos a que revisen tus perfiles en redes sociales, porque ahí constantemente se está publicando todo esto relacionado que creo yo le sirve a todo el mundo.
obviamente es una fuente de conocimiento, pero le sirve más a todos aquellos que en este nuevo mercado, porque ya digamos que los métodos de vida para mucha gente está cambiando, está decidiendo arriesgarse, ser independiente, pues que esa gente también entienda que puede tener su casa propia, que puede alcanzar esa libertad financiera y que obviamente hablando contigo, con tus consejerías y también viendo todo lo que publicas en redes sociales, pues puede ser como un avance a entender todo este nuevo mundo de estos préstamos. Sí, es sumamente importante que nos sigan en nuestras redes sociales, en Mortgages by Juliana. Nos pueden buscar en Facebook como Juliana Encapié Ospina y allí estamos posteando información de valor todo el tiempo. Este mes, el mes de enero, nos vamos a dedicar a postear solo información respecto a los préstamos non-QM. Y recuerden que tenemos también en vivo por Instagram todos los miércoles a las 12 del mediodía. Listo, Julio, eso sería todo. Nos vemos entonces en un próximo capítulo. Chao. Chao, chao. Gracias, Camila. Gracias, Camila.